Buenos días, que Dios les bendiga. Todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar la reunión haciendo una oración. Les invito a que cerremos nuestros ojos en reverencia a Dios. Señor, nos acercamos en esta mañana a ti con mucho respeto y solemnidad porque te necesitamos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, los presentes, Señor, y venimos delante de ti a rogar, Señor, nuevamente que como tú escuchaste a la mujer sirofenicia, Señor, así como tú escuchaste a aquel padre que dijo, ayuda a mi incredulidad, así como tú escuchaste, Señor, aquel hombre que venía delante de ti a pedir misericordia, Señor, así te pedimos que hoy tú nos escuches y nos contestes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, acompáñanos en esta reunión. Te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hay un testimonio de un hombre, un príncipe, el príncipe de Abis, sí le llaman, y se dice que este hombre amaba mucho a su pueblo, tanto que un día él decidió despojarse de sus ropas reales para así disfrazarse de una vestimenta común a la de su pueblo y así poder estar entre ellos y entender mejor la situación de su pueblo. Y bueno, un día cuando él toma esa vestimenta, al disfrazarse, él va y se mete primeramente ahí con el fogonero, con aquel hombre que se dedicaba a calentar el agua para las piscinas, y ahí es donde llegó a pedir trabajo y se comenzó a involucrar con este hombre, a compartir la comida, a compartir el trabajo, etcétera. Y bueno, ahí es donde este príncipe comenzó a conocer a su empleado, que obviamente el empleado no lo sabía. Él ignoraba que la persona que había ingresado ahora a trabajar, pues era el príncipe. Él como siervo comenzaron a compartir momentos especiales, comenzó a nacer una amistad muy hermosa, mas llegó el momento en que este príncipe se abrió con él y le dijo, sabes, yo no soy un simple trabajador, yo soy el príncipe. Se dio a conocer a él y le dijo, lo único que quería era compartir contigo algunos momentos y saber más de ti. El príncipe se fue, el hombre se quedó así impactado, sin palabras, y el príncipe con el paso de los días esperaba una cosa, que este hombre fogonero viniera y le pidiera algún favor, algún regalo en particular. Pero los días pasaron, transcurrían y este fogonero no venía, hasta que este hombre lo mandó a llamar para decirle, oye, ha pasado el tiempo y tú no me has venido a visitar. Yo esperaba que vinieras a pedirme un favor, algún regalo, como todos los hombres lo hacen. Mas sin embargo el fogonero le dijo, no, yo he venido porque me has mandado a traer. Pero a la verdad, yo vengo no a pedirte un regalo, no vengo a pedirte nada material. Lo que yo vengo a pedirte es una cosa, que no me quites tu amistad. Porque yo ahora amo tu amistad. La verdad es que tu persona me fue algo muy agradable, el compartir bellos momentos. Y esta persona es lo que pedía simplemente, la amistad de aquel príncipe. Y bueno, así de la misma manera, yo creo que nosotros debemos de valorar la amistad primeramente de Dios. Cuando la hay, cuando no la hay, yo creo que debemos de buscarla. Este hombre no buscó las riquezas, que las riquezas no lo llevaron a pensar en el rey, sino que prefirió ser conocido de su rey, conservar la amistad de su príncipe, Él lo prefirió de esa manera. Él era un simple trabajador, era un simple siervo, pero cuando tuvo la oportunidad de tener esa amistad, se aferró a ella para así jamás perderla. La Biblia, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, nos dice algo muy importante. Y vamos a estar estudiando un poco el contexto de esto para así entenderlo. Dice la Escritura, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así, como dice la Escritura, este hombre amó, valoró la amistad de su amigo sin saber quién era. Mas este hombre, cuando supo quién era, solamente hizo una petición, no me retires tu amistad, quiero conservarla por siempre. Si nosotros valoramos el amor que Dios nos ha mostrado, porque nos los ha mostrado, seremos conocidos por Él. Dios nos ha amado a cada momento. Hoy día muchas personas podrían jactarse de cierto
conocimiento o de conocer a ciertas personas. O sea, podría haber una persona que diga, yo conozco a X persona, yo conozco a X presidente, artista, deportista, yo conozco, y la gente se podría jactar. Hoy la gente se jacta de muchas cosas, se jacta de tener cierto conocimiento, a lo mejor conocimiento en X área, conocimiento en X religión, conocimiento de teología, de historia, o sea, de muchas cosas. Pero la gente, yo veo que no se jacta de conocer a Dios. Es decir, mucha gente anda presumiendo, diciendo, es que yo conozco esto, es que yo conozco aquel, es que yo conozco lo otro, conozco un líder, un gobernante, conozco un presidente, pero, amado, yo creo que lo más importante que debiese de haber en nuestras personas y debiese salir de nuestra boca es poder decir, como dice la Escritura, conocer a Dios. Esa debe de ser nuestra gloria. Esa debe de ser la máxima entre aquella persona que ha decidido buscar a Dios. Aquel que ha decidido ser cristiano debe de ser la máxima entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo predicaba en aquellos tiempos, pasó por un tiempo donde las personas comenzaron a decir una cosa: yo conozco a tal personaje, yo conozco a tal predicador, yo conozco a tal ministro, por así decirlo. Y llegó el momento en que se enteró este apóstol y les llamó la atención, porque uno decía, yo conozco a Apolos, a Cefas, a Pablo, y yo soy de aquel, y yo soy del otro, y ello le llamó la atención. Es decir, que así como pudiese ocurrir hoy, ocurría en aquel tiempo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 4, mira, dice lo siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, Pablo decía que el jactarse de conocer a cierto personaje, les decía, es que ustedes hablan y actúan, proceden así, se jactan, porque son carnales. Al decir, soy de Pablo, Cefas o de Apolo. Pablo, al predicar la palabra de Dios, deseaba que la fe, la confianza de los creyentes estuviera fundada no en los hombres, sino en Cristo Jesús. Y así de la misma manera nosotros debemos de estar confiados en el Señor Jesucristo, porque Él nos ha amado, nos ha perdonado, a quienes le hemos pedido perdón, a quienes se han arrepentido, Él nos ha protegido, ha sido misericordioso ahí para con todos. Como la Biblia dice, Él ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, las bondades de Dios han sido para con todos nosotros. Y ahí es donde de Pablo nace que nuestra confianza esté fundada en el único Dios. Pablo, Dios, los que han predicado la palabra siempre han tenido este deseo, que tengamos nuestra confianza fundada en el Dios del cielo y no en el hombre, no en un líder, no en cierto conocimiento, no en un movimiento, no en palabras persuasivas. En los días de Pablo había quienes se jactaban no solamente de ser de Apolos, de Cefas, sino había también quienes se jactaban de tener cierto conocimiento, que cierto conocimiento, pues de alguna manera no les garantizaba estar bien con Dios. Y es como sigue ocurriendo en nuestros días. Tener conocimiento de la palabra, de los mandamientos, a mí no me garantiza estar en el cielo, que el día de mañana esté delante de Dios. Lo que me va a garantizar es amar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Ello me va a garantizar. ¿Por qué? Porque de esa manera demostraré una cosa: estoy amando a Dios. El que me ama, dice la Biblia, guarda mis mandamientos. Amar a Dios es guardar los mandamientos. O sea que llegó el momento en que el apóstol Pablo tuvo que hacer mención de las siguientes palabras. Al ver que las personas se jactaban de cosas, también dijo lo siguiente. 1 Corintios 8, versículo 1 al 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La parte A del texto dice que todos nosotros, y creo que todos nosotros, cualquiera hoy día, mucha gente tiene conocimiento acerca de los ídolos. Es decir, que
nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Nosotros sabemos que los ídolos no son Dios. Nosotros hoy conocemos que los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, manos y no palpan. O sea, nosotros conocemos ello, y cualquier persona que no se le ha predicado el evangelio verdadero por puro sentido común, que debiese de aplicarlo y decir, es que este ídolo tiene ojos y no me ve, tiene oídos y no me escucha. Por puro sentido común, dice el apóstol Pablo entonces, mire, todos sabemos que un ídolo nada es. O sea, eso ya lo sabemos. Pero la parte B dice, pero aunque lo sabemos, quiero decirles que el conocimiento envanece, te puede inflar, te puede desviar, te puede distraer. Ese conocimiento para dejar de obedecer a Dios. Es que yo conozco esta religión, es que yo conozco la otra, es que yo conozco los mandamientos, conozco este movimiento, conozco esta filosofía. Está bien, pero dice la Biblia, el conocimiento lo único que va a hacer es envanecerte, hacer creer que todo lo conoces, y por ello tienes ya la garantía o la justificación o el pretexto, porque así veo que la gente lo maneja, de no obedecer a Dios. El conocer mandamientos, movimientos, el conocer ciertas filosofías, a ningún ser humano le trae la paz, antes le trae incertidumbre. La gente puede jactarse cuando se le predica la palabra. No, es que yo no voy a ese lugar porque ese lugar es para gente débil, ignorante, y pues, ¿qué me pueden enseñar? Pues si yo ya conozco esa religión, ya conozco la otra, conocí a un pastor, conocí a un ministro, conocí a un sacerdote, conocí a un cardenal, conocí a un anciano, o sea, ya todo lo conozco. Amado, eso puede servir para el engaño mismo de la persona o de las personas. Es decir, tener ese conocimiento no te garantiza nada, no te da paz, no te da lo que tú buscas o lo que el hombre necesita. Nosotros como seres humanos, el hombre siempre ha buscado la paz, el amor, el gozo. Y lamentablemente hay muchos distractores. Lamentablemente la gente lo ha buscado de diversas maneras. A través, no sé, del placer, a través de lo material, a través de una relación con una persona, y de muchas maneras lo ha hecho. ¿Y por qué la gente busca esas formas de buscar el amor, la paz y las cosas que el hombre más anhela? ¿Por qué lo hace el hombre? Pues porque la persona, a final de cuentas, no se siente bien. Buscan el amor, la paz a través de estos medios, pero el envanecimiento les lleva a ello, a no buscar a Dios, sino buscar las cosas terrenales. Cuando Dios nos ha trazado un camino para encontrar y ganar los frutos del Espíritu Santo que Él da. Mira, cuando una persona se arrepiente y crea el Evangelio y Dios lo restaura, vienen los frutos, que es el amor, es el gozo, es la paz, es la benignidad, es la templanza. O sea, esos son los frutos del Espíritu Santo, los cuales van a estar en nuestra vida, y ello nos va a apartar para no buscar otras cosas que no nos van a llenar jamás. Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo, miren, sabemos acerca de la idolatría, pero el envanecerse, mira, te puede inflar. La letra mata, dice la Escritura, mas el Espíritu edifica. Mira, hay un hombre llamado Archibald Thomas Robertson. Este hombre es el erudito más reconocido en los últimos tiempos. Él tiene una colección de libros que se llama Imágenes Verbales. Este hombre hace aportaciones muy buenas. Este hombre las aporta en griego y traducidas al español y a distintos idiomas. Este hombre tiene una opinión acerca de estos versículos que estamos hablando. Estos versículos, cuando Pablo dijo que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, este hombre dice que Pablo se refería a lo siguiente. ¿A qué se refería Pablo? Pablo estaba diciendo, la soberbia puede ser el resultado del conocimiento. La soberbia puede ser el resultado del conocimiento en lugar de la edificación. En otras palabras, decía Pablo, cuando el conocimiento solo se utiliza para acusar, cuando el conocimiento se utiliza solamente para señalar, para condenar, para humillar, cuando el conocimiento solamente se utiliza para disfrazar, dice, ello no sirve. No le sirve a la gente de nada. Pero si el conocimiento se utiliza para edificar, construir,
para amar, para restaurar, para perdonar, dice Pablo, ello le agrada mucho a Dios. O sea, ya que el amor, amado, es la solución más que el conocimiento. El conocimiento puede llevar a las personas a condenar. Y esto es aplicable en todos los problemas sociales. Porque una persona que tiene conocimiento, que está envanecido, está inflado, no obedece, no guarda, no practica los mandamientos, pero sí verá a las personas y las condenará. Verá que de repente Jesús le hace un milagro y le dice, toma tu lecho y anda, vete. Y ahí se va porque Jesús lo amó, lo perdonó, lo transformó, lo restauró. Y ahí va con su lecho aquella persona y se va a encontrar con la persona envanecida, inflada y le va a decir, no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué ocurre? El conocimiento envanece, infla y te va a llevar a señalar, pero el amor te va a llevar a sanar, a perdonar, a construir, a edificar. A ello se refería el apóstol Pablo. El envanecimiento lleva a señalar. Y una persona envanecida, llena de conocimiento, puede ser, la verdad, muy concisa, muy certera en sus señalamientos e inclusive hacer sentir mal a la persona para que la persona diga, sí tiene razón esa persona, estoy mal delante de Dios. El fariseo y el escriba lo hacían en su momento. No te es lícito ello. No te es lícito sanar a una mujer en día de reposo. Y por ello Jesús les decía, oye, ¿y si tu bestia cayere? Entonces, ¿no vas a echar mano de ella? Hipócrita. Porque Jesús era movido por el amor, la misericordia, no tanto por el conocimiento. Y vaya que Jesús tenía conocimiento de la palabra, de la profecía, de los mandamientos. Entonces, cuando el conocimiento se promueve a través del amor, dice este hombre, Archibald, dice que estaba diciendo que la persona ha ido al fondo de la cuestión para buscar el bien del otro. ¿Sí, amado? O sea, cuando el conocimiento se promueve a través del amor, dice Archibald, es porque esa persona ha ido al fondo de la cuestión para buscar el bien de la persona. Pero cuando el conocimiento es promovido por la soberbia, dice Archibald en sus aportaciones, dice, no ha aprendido nada la persona, a ello se refería Pablo. O sea, cuando solamente es por conocimiento, dice, no has aprendido nada entonces. Y por ello el apóstol Pablo decía lo siguiente, 1 Corintios 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, amado, ¿a qué se refiere? Mejor busquemos el amor para construir, para edificar. Y buscar el amor es buscar a Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. El amor nos llevará al conocimiento de Cristo. Por ello, estas palabras de un inicio, a las cuales les dábamos lectura, donde dice en Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido de Él. La condición para ser conocido de Dios, ¿cuál es? Amar a Dios. El amor a Dios es el único camino para llegar a conocer a Dios. El hacer, el poner por obra, el practicar los mandamientos de Dios es el único camino para ser conocido del Dios del cielo. Los que conocen a Dios y su palabra son conocidos de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículo 9, dice la Escritura, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La parte A del texto nos dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. Es decir, las dos cosas son ciertas, la una y la otra. Pero lo que sí es verdad es que Él nos amó primero a nosotros. O sea, Jesús nos amó a nosotros primero. Es decir, y como Él me amó primero, y como Él te amó a ti primero, o sea, hoy Él te busca a ti. La Biblia dice en 1 de Juan 4, versículo 19, dice lo siguiente. Y cuando me refería a que las dos cosas son verdad, es que, pues, hemos conocido a Dios a través de su palabra y Él nos conoce a nosotros. Dice 1 de Juan 4, 9, nosotros le amamos a Él, porque Él
nos amó primero. Pablo emplea ambas ideas en este versículo. Y en ambos verbos, o sea, dice, nosotros amamos a Dios y Él nos amó. Amamos y amó. O sea, esto habla de un estado permanente de reconocimiento por parte del hombre para con su Dios. Yo le amo, yo le busco, yo le obedezco. O sea, es un reconocer diario, cada día a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Para darte un ejemplo, nos vamos a referir al siguiente personaje en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Dice la Escritura, Génesis 5, 24, acerca de cómo nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dice la Escritura, cómo una persona debe de permanecer en Él, en su palabra. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nuevamente, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Mira, Dios se llevó a Enoc porque Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Lo conocía, le reconocía. Enoc andaba con Dios en todos sus caminos, en sus tratos comerciales, en el trato para con su familia, su esposa, sus hijos, sus seres queridos, sus vecinos. O sea, le reconocía Enoc a Dios y Dios a Enoc, porque en cada camino que andaba Enoc, su proceder era bueno, daba testimonio, era conforme al mandato de Dios. Para con sus hijos era justo, era amoroso. Para con las autoridades la respetaba. Para con el minusválido, el necesitado, era misericordioso seguramente. Para con el enemigo oraba, le perdonaba. Era una persona que estaba dispuesta, si recibía un golpe, a poner la otra mejilla, a darse, a negarse. Es decir, este Enoc se le halló caminando con Dios en todos y cada uno de sus caminos. Había un continuo reconocimiento de Enoc para con Dios y de Dios para con Enoc. Es decir, en todo tipo de situaciones, caminos, adversidades, Dios reconocía a Enoc y Enoc a Dios. No se olvidaba de que era cristiano, no se olvidaba de que debía perdonar, no se olvidaba que debía de amar, no se olvidaba que debía ser sincero, amoroso, no debía ser hipócrita, no debía hacer cosas contrarias. Es decir, en todo camino, Enoc ahí estaba con Dios. A Enoc se le halló caminando con Dios, Dios lo conoció, lo tomó y se lo llevó. Es decir, Enoc estaba muy familiarizado con Dios. ¿Por qué estaba familiarizado Enoc con Dios? Porque Enoc amaba a Dios. ¿Estás familiarizado con Dios? Hay gente que se familiariza con Dios solamente en tiempos de necesidad, en tiempos de adversidad. O sea, cuando la situación se complica, la gente va y, Señor, ahora sí, ¿dónde estás? Amado, no. Enoc, por así decirlo, en las buenas, en las malas, en todo tipo de situación, Enoc amaba, invocaba, buscaba a Dios. O sea, ese era el proceder de Enoc. El hecho de que Dios le arrebatara, de que le desapareciera y le tomara a Enoc, bueno, amado, no le sorprendió a Enoc. O sea, para Enoc no fue una sorpresa, porque para él era un continuo, un diario caminar con Dios. Ello le agradaba a Enoc, sabía con quién andaba, sabía quién estaba a su lado, sabía quién le escuchaba, sabía quién le miraba. O sea, Enoc estaba muy familiarizado con Dios, pero cuando a Dios no se le conoce, la persona, la gente se extraña. Y le podría venir a la persona un pavor, un miedo, un extrañarse, un sorprenderse, decir, oye, ¿cómo pasó esto? O sea, para Enoc, cuando Dios lo arrebató, dice, bueno, es que esto es normal. Dios hace esto y muchas cosas más. Pero cuando es lo contrario, ¿qué ocurre? Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19. Cuán importante es que cada uno de nosotros sea conocido de Dios. ¿Dios te conoce? ¿Dios te reconoce? Es muy importante. Éxodo 20, versículo 18, 19. Aquí, hermanos, entonces vamos entendiendo algo, amigos. No es tanto que tú conozcas de Dios, no es tanto que te jactes que conozco mandamientos, religiones, filosofías, líderes. O sea, eso no.
O sea, realmente lo que va a importar en aquel día es que Él nos conozca y que le hayamos conocido. Éxodo 20, versículo 18 y 19 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El contexto habla acerca de la gran liberación por parte de Dios a través de Moisés a su pueblo. Lo sacó con mano fuerte, mostrándoles grandes maravillas, y comenzaron a mirar a Dios. O sea, cómo Él hacía grandes cosas a favor de ellos y en contra de sus enemigos. Pero pasado esto, salen, escapan de Egipto, gracias a Dios, pero viene Dios a manifestarse ante ellos de una manera muy directa, muy palpante. Y cuando ven el escenario, los relámpagos, el monte humeando, los truenos como de bocina comienzan a aumentar. O sea, a ellos les comienza a venir un temor, un pavor, como diciendo: ¿qué está ocurriendo? ¿Este es el Dios que nos salvó? Amado, no tenían esa confianza todos para con Dios. Era un pueblo que había sido oprimido, humillado. O sea, era un pueblo que había pasado por muchas situaciones. Muchos traían aquí amarguras. Muchos traían contiendas, sentimientos encontrados, mucha gente era pecador aún, pero con todo Dios los había libertado porque quería dar una nueva oportunidad. Mas sin embargo, cuando viene Dios después de haberlos libertado y poner las cosas en claro, diciéndoles primero: yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no te harás imagen alguna. O sea, comienza a poner el reglamento, los mandamientos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí comiencen a caminar como es debido. Pero ¿qué es lo primero? Estas personas, al ver lo ocurrido, dicen: Moisés, habla tú con él. Les vino el temor. Es que nos quiere hacer daño. O sea, ¿para qué vino Dios así? Pero Moisés le dice: no, es que viene para bien, para poner su temor en nosotros y ya no pequemos. Es que miren, venimos de una vida, le estaba diciendo, tenemos un contexto muy malo. O sea, nuestro testimonio es malo, hemos procedido mal. Entre nosotros hay gente hipócrita, mentirosa, asesinos, incluyendo a Moisés, y hay todo tipo de personas, y ahora Dios quiere que las cosas vayan mejor. O sea, Dios quiere poner ahí las bases para que aprendamos a caminar con Él. La gente así como que no, habla tú con Dios. Pero para aquel entonces, cuando Moisés vino con Dios y le dijo esto al pueblo, vemos una cosa: Moisés ya estaba familiarizado, ya se estaba acostumbrando a la presencia de Dios, le agradaba la presencia de Dios. Y es que cuando una persona busca de continuo a Dios, Dios pone el sello de su favor sobre aquellos que le aman. Y la persona está confiada, porque sabe que le obedece y sabe que no ha hecho mal delante de Dios y está muy confiada, está tranquila, está en paz. Moisés estaba tranquilo porque era conocido de Dios. Pero la otra persona, la otra parte, el pueblo entero, como que desconocían a Dios, dijeron: ¿qué está pasando? O sea, les sorprendió. Y para poder dar un ejemplo más claro acerca de lo que te estoy hablando, vamos a leer Ezequiel, cómo Dios puso su sello sobre 3 varones a los cuales le reconocía a pesar de que ellos ya habían dejado de estar en esta tierra. Dice Ezequiel 14, versículos 13 al 20: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviere en medio de ellas estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra,
e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vive yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Aquí vemos que Dios conocía al menos a 3 varones, a Noé, Daniel y a Job. Dijo, ¿pero sus hijos? ¿Sus hijas? No, los desconozco. O sea, ¿por qué habla esto Dios? Porque al final de cuentas, cuán importante es que nosotros seamos conocidos de Dios. Cuando somos conocidos de Dios tenemos una gran ventaja de poder ingresar al lugar santo, al lugar secreto y rogar por nuestros familiares, hermanos, hijos, hijas, amigos, vecinos, y así poder alcanzar el favor de Dios. Pero Dios es claro diciendo, mira, estos 3 varones son conocidos míos. Estos 3 varones yo los conozco. Y aquí vemos una cosa que Dios habla de Noé, Daniel y Job y decía, mira, si viene rebelión, quebranto, falta de pan, hambre, bestias, desolación, pestilencia, juicio, muerte, si viene todo, hay 3 varones que saldrían ilesos, que saldrían bien de todo ello. Daniel, Noé y este hombre llamado Job. Nadie más, nadie más. Os amado, necesitamos ser conocidos de Dios directamente. Necesitamos tener el aval, el reconocimiento de nuestro Señor. El ser conocido de Dios tiene ventajas muy grandes a la verdad. Ahora imagina, si tú no eres un conocido de Dios, ¿qué ocurrirá en la vida nuestra? Ocurrirá lo siguiente, Génesis 42, versículo 1 y 2, dice la Escritura lo siguiente. 42, versículos 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Cuando ocurría esto, pasaba que había venido una gran hambruna en toda la tierra de Egipto, la cual se comenzó a extender por toda la tierra. Y esa hambruna, esa necesidad llegó hasta Canaán, llegó hasta aquellos lugares. ¿Quiénes vivían? ¿Quiénes estaban en Canaán? Aún siendo un pueblo ahí pequeño. Bueno, ahí estaba Jacob con sus hijos. Estaban sus 12 hijos, su esposa, estaban los hijos de sus hijos. Y la verdad es que ese pueblo apenas comenzaba, apenas iniciaba a crecer. Y ahí estaban ellos y les venía esta necesidad. Mas en Egipto había pan y en Canaán no lo había. Y de muchos países dice la Biblia que venían para Egipto y así poder tener un poco de pan. Pero ¿quién era el único que podía abrir los graneros de Egipto? Era José. Él era el gobernante. Y esa fue una indicación directa del faraón. Cuando el pueblo tiene hambre, claman a faraón y dicen, no, vayan a José. Él les puede abrir los graneros. Es decir, el único que podía abrir o cerrar los graneros, en este caso, ¿quiénes era? Era José. Él le podía al individuo, a la familia, a la colonia, a la nación decir, para ti no hay pan. En él estaba, en sus manos estaba. En Génesis 41, versículo 55, dice la Escritura lo siguiente. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. O sea, las personas fueron dirigidas hacia la persona de José, aquel hombre que había llegado a Egipto como un esclavo. Porque resulta que un día, así como el pueblo de Israel tenía un contexto al salir de Egipto, así la vida de José y la de sus hermanos tenía un contexto. Resulta que un día ellos no veían con buenos ojos a su hermano José, porque Dios le hablaba a través de sueños a José
y le mostraba cosas sorprendentes, veía estrellas y él estaba en medio, veía el sol y a la luna que se inclinaban a él. O sea, veía 12 ramos que se inclinaban a él, lo cual significaba que sus hermanos, su padre y su madre se inclinarían un día a él, pero ellos lo aborrecían. Y un día cuando fueron a cuidar las ovejas, el ganado de su padre, por allá lo hicieron caer en un gran hoyo. Y allí cuando venía una peregrinación de hombres, venía Potifar, venían unos hombres y dice la Biblia que ahí fue donde lo vendieron. Y él dice la Biblia que le rogaba diciendo, no, hermanos míos, no hagan este daño, mas sin embargo, lo vendieron. No les importó. O sea, ese es el contexto. Y ahora resulta que el necesitado no era José, ahora eran ellos. En aquel tiempo cuando él les imploró, ellos no lo escucharon. Ahora las cosas cambiaban. Ahora las cosas eran diferentes. Toda la gente venía a José y entre ellos ahora venían sus hermanos. Venían sus hermanos. Y porque cuando llegó José como esclavo, lo que ocurrió fue que halló gracia ante Potifar. Lo puso sobre toda su casa. Mas después cae en la cárcel por una injusticia. Después de ello dice la Biblia que él va y es mandado a traer por Faraón. Y él le habla acerca del sueño que había tenido, se lo revela y halla gracia. Y lo ponen como el máximo gobernante. Y ahora estaba ahí José gobernando Egipto. Ahora tenía el pan. Había actuado de manera muy sabia. Mas sin embargo, ahora dependía de algo cuando las personas vinieran. Que él aceptara y reconociera a las personas. O sea, de él dependía. Abrir o cerrar los graneros. Si hallaban o no gracia ante su persona. Y en aquellos tiempos vino entonces de una manera muy grande la necesidad, el hambre hasta Canaán se extendió. Jacob, padre de José, mandó a sus hermanos y ellos tuvieron que venir desde Canaán hasta Egipto. La necesidad, el hambre, tocaba las puertas de Jacob. O sea, tocaba las puertas, se extendía hasta aquellos lugares y el único que les podía ayudar era una persona, aquel que habían vendido sus hermanos, que ignoraban que era el gobernante. Ellos lo habían vendido a Potifar y ahora, después de un tiempo, era el máximo gobernante. La Biblia dice en Génesis 42, versículo 6 al 9, dice la Escritura, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois por verlo descubierto del país, habéis venido. O sea, José sí los conoció, mas hizo como que no los conocía. O sea, ocurre algo similar, amado. Cuando Adán y Eva pecan, o sea, Dios viene a los hombres, a Adán y a Eva. Ellos ya habían pecado, pero la pregunta es, ¿Dios había mirado, entendido que Adán y Eva habían pecado? Sí, previamente ya les había advertido lo que no debían de hacer, les había exhortado, había puesto candados, mas sin embargo ellos pecaron. Y Dios de manera muy benigna viene allí a buscar a los hombres, y ellos dice que Adán y Eva se escondieron porque conocieron que estaban desnudos. Temieron de la presencia de Dios, pero lo primero que dice Dios cuando llega ante ellos dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Le estaba preguntando, ¿dónde estás tú? O sea, la pregunta es, ¿Dios sabía dónde estaba o no estaba? Dios lo sabía, pero de manera benigna quería que ellos de forma voluntaria dijeran, Señor, aquí estoy, desnudo porque he pecado. Sin embargo, Dios le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Cuando Caín mata a su hermano, Dios sabía lo ocurrido, pero con todo viene a Caín y le dice, oye Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dios sabía dónde estaba Abel? ¿Dios sabía en qué condición estaba ahora Abel? ¿Dios sabía qué había ocurrido ya con Abel? Ya lo sabía. Mas sin embargo,
esperaba una confesión voluntaria, que Caín dijera, ahí está mi hermano, yo lo maté. Mas ¿cuál es la respuesta de Caín? ¿Que soy guarda de mi hermano? O sea, ¿por qué? Así este hombre llamado José sabía quiénes eran ellos, a qué venían ellos, de dónde venía, todo lo sabía José. Estaba en sus manos la vida de sus hermanos. Él conocía todo lo ocurrido, mas sin embargo, él estaba diciendo, espías sois. Así de la misma manera, amado, déjame decirte una cosa. Dios lo sabe todo. No hay nada encubierto. Él te conoce, me conoce. Sabe quiénes somos todos los aquí presentes. No hay nada oculto para Dios. De sus ojos nada se esconde. O sea, de mí, de ustedes, podemos escondernos. Pero Él nos conoce. Así como conoció a Enoc. Él te conoce a ti. Aunque tú no le conozcas o no hayas escuchado de Él, Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe lo que has hecho y lo que no has hecho. Él conoce tu vida, tu pasado, conoce tu presente, conoce tus secretos que dices tú, es que nadie lo sabe. Sí, Dios conoce las mentiras, las codicias, la primera mentira, el primer robo. O sea, Él conoce la primera vez que fornicaste, adulteraste, y por más que tú lo ocultes, lo quieras esconder, Dios conoce tu pasado. Él conocía el pasado del pueblo que sacó de Egipto. O sea, Él conocía de dónde venía Adán y Eva, quién era Caín, y así de la misma manera nos conoce a cada uno de nosotros. Y aunque tú te jactes diciendo, es que yo conozco y yo sé y esto, Dios dice, pero yo a ti te conozco del todo y sé quién eres. Y sé que tu vida no anda muy bien, o sé que tu vida anda muy bien, sé que eres una persona piadosa, sé que eres una persona mundana, sé que eres una persona que ama, sé que eres una persona que odia. O sea, Dios dice, todo lo conozco. Y Dios conoce la condición espiritual de cada uno de nosotros. Sabe quién eres, sabe cómo somos, conoce tus sufrimientos, tus soledades, tus amarguras, tus deseos, intenciones. O sea, todo lo que hay en tu corazón, hay alguien que lo conoce, es Dios. Y nada le puedes ocultar. Pero ¿qué implica que sea nuestra posición así, esta como la de los hermanos de José? O sea, ¿qué implica? O sea, ¿qué implica que así como llegaron ellos y José los conocía, y así Dios nos conoce, ¿qué implica esto para con nosotros? Bueno, amado, eso implicó para los hermanos de José, porque su proceder no había sido bueno, y cada uno de nosotros sabe cuál ha sido nuestro proceder para con Dios y para con nuestros semejantes. Como ellos habían sido malos, habían vendido a su hermano, no, habían sido inmisericordias, habían sido personas ahí insensibles a la necesidad y petición de su hermano, y como José lo conocía, y como Dios te conoce a ti, ¿qué fue lo que vino? Lo primero que vino fue un trato áspero. O sea, José mostró desconfianza hacia sus personas, los comenzó a cuestionar para así ver si ellos hablarían verdad o hablarían mentira. O sea, eran personas indignas de confianza, al punto de tener que ser probados para ver si hablaban verdad o hablaban mentira. Y es que, amado, nosotros mismos, por el sentido común decimos, cuando hay ciertas referencias de X, de Y persona, pues hay una desconfianza, se pregunta. O sea, ¿por qué hoy las personas, las empresas, los patrones, o sea, les andan pidiendo, bueno, pues, no sé, yo pido que alguien quede por ti, te pido un aval, te pido una recomendación, y ya con una recomendación lo investigamos y vemos si te doy el trabajo? Bueno, en esa posición estaban los hermanos de José. Y es que, amado, ¿qué se puede esperar de una persona en misericordia? ¿Qué se puede esperar de un impío? ¿Qué se puede esperar de una persona no arrepentida? ¿Qué se puede esperar de una persona que ha mentido, que ha robado, que ha sido desobligada? O sea, ¿qué se puede esperar, amado? O sea, por ello José comenzó a cuestionar, porque no se podía esperar mucho de ellos. Ellos habían mentido, ellos guardaban secretos, hipocresía, había falsedad, porque ellos mismos que vendieron a su hermano fueron y le llevaron a su padre las ropas de José. Habían matado ahí un animal y lo habían llenado de sangre y le dijeron, mira, las ropas de tu hijo. Amado, fue la muerte para Jacob.
Él mismo dijo que mis canas desciendan al Seol. O sea, Jacob se sintió morir. No solamente vendieron a su hermano, sino que estaban matando a su padre en vida. O sea, eran hombres muy tremendos. Y al tener José conocimiento de ello, amado, ¿sabes qué? Él dijo, estos hombres son malos. O sea, vamos a iniciar por ese camino para ver qué hay en su corazón. Si continúan siendo los mismos, si son falsos, mentirosos, insensibles, o ya han cambiado. Por ello José los trató como desconocidos, como extraños, y les dijo, o sea, digo que son espías, y si no son, entonces los voy a probar. Génesis 42, versículos 14 al 16, dice la Escritura, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Les estaba diciendo, miren, yo digo que son espías. Así como Dios puede afirmar cuando una persona se jacta, se envanece, es que yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Bueno, llegará el momento en que Dios diga, si tú no te has arrepentido, si tú no obedeces los mandamientos, aunque digas conocer, llegará el momento en que Dios diga, yo digo que no eres cristiano. Pero bueno, porque mi justicia apela a que te pruebe, vamos a hacer lo siguiente, te voy a probar. Y vive mi nombre, podría decir Dios si parafraseáramos este texto. Y vive Jehová, que no saldréis de aquí hasta que no traigas a tu hermano menor. ¿Por qué? Porque José les preguntó, ¿quiénes son? No, pues nosotros venimos de Canaán. Y es que tenemos a nuestro padre. Y tenemos nuestros hijos. Y con nuestro padre se quedó nuestro hermano el menor. Es decir, con todo lo que ellos hablaron, para con José le dijeron, pues esas palabras me las van a probar ahora. Y cuando lleguemos delante de Dios, pero aún el día de hoy puede ser, amado, Dios nos dice, vamos a probar tu cristianismo. Vamos a ver si lo que hablas es verdad. Vamos a ver si de verdad tú que cargas la Biblia, tú que dices que eres cristiano, tú que hablas de fe, de piedad, a ver, vamos a probarte en el trabajo como Enoc, vamos a probarte allá con tu familia, con tu esposa, con tu hijo. A ver, vamos a probarte cuál es tu proceder ahí con el vecino. No sea que a la primera comienzas a gritar, a manotear, te transformas. No sea que a la primera tentación robas, mientes, fornicas o adulteras. A ver, vamos a probarte, vamos a probar si en verdad eres cristiano. ¿A quién se lo vas a probar? ¿A un servidor? No, a Dios. A Dios, amado. Por eso José les dijo, enviad a uno de vosotros y trae a tu hermano para ver si es verdad. Pero entre tanto que vas, uno de ustedes se queda preso. Para tener una garantía de que lo que me dicen es verdad. Y les voy a dar la oportunidad de probarlo. Amado, tu alma está presa para con el pecado. El diablo te tiene atado ahí y no te va a soltar. Entre tanto, tú no arregles las cosas. Es como lo que Jesús dijo. Si traes tu ofrenda y en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve con tu hermano, porque no sea que tu hermano, o sea, te traiga al alguacil, el alguacil te entrega al juez y seas condenado tú. Y no salgas hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se refiere? Vas a ser hallado culpable si no arreglas las cosas con tu hermano, si no te arrepientes, si no pides perdón, si no confiesas tu pecado, si no dejas de andar en hipocresía, mentira, ligereza. O sea, vas a ser condenado. Y es lo que les estaba advirtiendo José. Van a ser condenados si no prueban lo contrario. A mí me deben de probar que lo que hablan es verdad. Porque sabía José una cosa. Durante muchos años de su vida sus hermanos habían sido mentirosos, habían sido falsos, le mentían a su padre. Y José los denunciaba ante su padre y por ello lo comenzaron a aborrecer y por ello lo vendieron. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo malo y ellos lo sabían. Y Dios sabe de cada uno de nosotros si hablamos verdad o hablamos mentira. Pero lo que es verdad, Dios dice, van a ser probadas
cada una de tus palabras, cada uno de tus hechos. O sea, todo va a ser probado por Dios, hasta nuestros pensamientos. Todo va a ser probado. Vive Jehová que así va a ser. No saldrá la persona de la condenación a menos de que muestre su inocencia. Amados, ¿necesitaremos ser conocidos de Dios? ¿Que Él testifique por nosotros? Sí lo necesitamos. Porque el diablo podrá venir y señalar diciendo, no, pues yo me acuerdo que él una vez mintió. No, yo me acuerdo que él una vez hizo esta maldad. Y amado, si no tienes a Dios de tu parte como tu ayudador, como tu abogado, como dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. O sea, si hubiéramos pecado, tenemos un abogado. ¿Tienes tú ese abogado que te defienda? Que salga ahí en ese momento para decir, sí, él pecó. Sí, él vendió a su hermano. Sí lo vendió, pero ya se arrepintió. Sí, pero ¿cómo pagó? Dirá el diablo. Pues yo pagué con mi vida por él. Yo pagué el precio. Así, amado. Necesita ser conocido de Dios. Los hermanos de José eran acusados como espías. La pregunta es, ¿de qué podríamos ser acusados el día de hoy? Tú mismo examina tu vida. ¿De qué te podría acusar el día de hoy? Dios, al que no se le puede mentir. José conocía ya la vida de sus hermanos. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. ¿De qué te pudiese hoy señalar Dios y decirte, oye, es que tú mientes, es que tú guardas rencor, odios y resentimientos en tu corazón? Aunque digas, Señor, te conozco, es que yo voy y conozco al líder, es que yo conozco los mandamientos y me los sé de memoria. Dios va a decir, sí, lo reconozco, pero yo no te conozco. Acuérdate que Jesús mismo habló de una parábola y habla un tanto de cómo las personas son probadas y seremos todos probados, y si nos hallamos fieles, qué bueno, Dios nos dirá, pasad benditos de mi Padre, pero y si no, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 28, lo siguiente, dijo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. No sé. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. O sea, Jesús estaba diciendo, doy testimonio de Abraham, Isaac y Jacob y de mis profetas. De ustedes no los conozco. O sea, ¿quiénes sois? Señor, pero es que conocíamos tus mandamientos. Señor, pero es que mira, nosotros íbamos a una congregación y teníamos una Biblia y conocíamos al hermano fulano de tal. Ay, por más que hago memoria, no me acuerdo de ustedes. No los conozco. Cuán importante es ser conocidos de Dios. Querrán entrar, tocarán, rogarán, gritarán, pero Dios les dirá, no, es que yo no los conozco. Pero Señor, acuérdate, en tu nombre hicimos esto, misericordia, amamos, ofrendamos, alabamos tu nombre juntos, acuérdate, ahí en Gómez Farías, 11 de la mañana, ahí estábamos juntos alabándote tu nombre. ¿A poco no te acuerdas, Señor? Dios dirá, no, la verdad no me acuerdo, es que no te conozco. Ábrenos, Señor, escúchanos, abre la puerta, por favor, y me vas a reconocer. Es que no reconozco ni tu voz. No sea que te me vayas a colar. No te abro. Amado, cuán importante es ser conocidos de Dios. Es muy importante que Dios nos conozca a todos y cada uno de nosotros. Pero obviamente para ser conocidos de Dios necesitamos amar a Dios. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos ha obedecido la voz de Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados.
sacudiéndose toda esa basura, disculpa que lo diga así, esa basura de que yo conozco, que la Biblia, que los mandamientos me los sé de memoria, que conozco al fulano de tal, que tal movimiento, sacúdete todo eso y ven y arrepiéntete y pídele perdón a Dios para ser reconocido por Él. Si no, Dios te dirá, no te conozco, aunque le digas 1000 cosas que supuestamente tú has pasado con Dios. ¿Eres conocido de Dios? ¿Será Dios quien nos pruebe? ¿Será Dios quien abre y cierre la puerta? Porque si no eres conocido de Dios, entonces mira lo que hizo José con sus hermanos. Génesis 42, versículos 17 al 20 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. De entrada, 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. O sea, ya había una advertencia. 3 días, esto les va a ocurrir. Pero miren, hagan esto y van a vivir. Yo temo a Dios, voy a cumplir. Sean honrados. Va a quedar uno en este lugar, pero ustedes vayan y deben de volver. Traigan a su hermano para verificar. O sea, amado, los puso en el lugar donde deben de estar los malhechores, los que hacen mal, los que pecan, los que mienten. Es el lugar donde estarán los pecadores, las prisiones eternas. La cárcel figura del eterno infierno, de la eterna condenación. Es figura de ellos para aquellos para con los cuales no se les conoce y hay cierta desconfianza por el testimonio que tienen. Amado, pasado los 3 días, los dejó ir, quedándose uno de ellos en aquel lugar. Quedó preso. Los otros fueron porque estaban siendo puestos a prueba. Y si no pasaban la prueba, obviamente, iban a morir. Porque la sentencia fue dictada, amado. Fue dictada. Porque les dijo, si no prueban y son verificadas vuestras palabras, no moriréis. Pero y si no verificaban las palabras, ¿qué iba a pasar? Lo contrario, entonces moriréis. Ya tenían una sentencia. Ya no podían escapar. La única forma de escapar, ¿sabes cuál era en ese momento? Hacer nuevamente lo que hicieron con José. Pues hay que se quede. Total, ya escapamos. O sea, un pensamiento egoísta. Ya él pecó, pero a lo mejor fue por culpa tuya. Como padre, como madre, le has dado mal testimonio a tu hijo, a tu hija, y han venido siguiendo ese modelo de hipocresía, mentira y de todo tipo de mal. Y tú podrías decir, ya es decisión de él, es decisión de ella. No, como padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos delante de Dios. O sea, ¿cómo está hoy tu hijo? La familia. Si la familia, padre, tú como autoridad, está hoy destruida, desorganizada, cada quien anda en su rollo, es por una razón. Porque tú fuiste el culpable. Tú fuiste el culpable. Siempre dentro de un lugar, cuando hay desorganización, siempre hay que referirnos al Padre. Un hermano, una vez, yo visitaba a una persona y llegaba y le decía, oye hermana, ¿qué tienes? Y decía, 6 hijos, muchos problemas, un gran desorden y mucho que hacer. Le digo, bueno, es que depende, hermana, porque al final de cuentas, podrías decir, cuando te pregunto ¿qué tengo? Podrías decir un gran equipo, una gran organización, la verdad, mucho tiempo y espacio, porque todos lo hacemos rápido, para hacer misericordia a los hombres. Digo, pero pues en cada uno de ustedes está. O sea, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en casa. Tú puedes llegar y ver trastes sucios, la casa tirada y todo desordenada. Pero ¿y si tienes 2, 3, 5 hijos? Amado, podrías tener un gran equipo. ¿Y sabes de qué depende eso? A veces nomás depende de un calendario. Un calendario así, mira. Así un rol. Yo te doy un ejemplo. Nosotros ya tiene tiempo que tenemos un rol.
Y en la mañana uno lava lo del desayuno, la comida y la cena. En la mañana mi hijo el pequeño, en la tarde el mayor y en la noche mi esposa. Oye, hermano, ¿tú no apareces en el rol? No, sí aparezco. Los días sábados y lunes todos los trastes que salgan son para mí solito. Sí, amado. Ese es nuestro rol y lo tenemos. ¿Y sabes cómo lo tenemos? Ahí frente al lavabo. Ahí está ese rol y con unos versículos que tienen que ver y dicen, mira, las hormigas no tienen gobernante ni señor, pero mira, ellas trabajan en equipo. Sí, mira, ahí las langostas salen en cuadrillas y tampoco tienen señor. Y bueno, eso ya con una imagen ahí impresa, pues ya el que está lavando los trastes, pues ya le da ánimo. Bueno, ya mañana le toca al otro. O en la tarde le toca. O sea, una organización. Pero cuando hay irresponsabilidad, todo se deja malo. O sea, Dios nos quiere bendecir. Y Dios ha puesto todas las cosas ¿para qué? Para que lo hagamos, amado. Mas, sin embargo, cuando hay irresponsabilidad, egoísmo, desorganización, va a ocurrir todo ello. Ellos pudieron haber dicho, ay, que se quede, ya escapamos. ¿Lo hicieron una vez? Sí. Y por ello José los puso a prueba por una razón. Porque lo podían volver a hacer, amado. O sea, lo podían volver a hacer. Mas, sin embargo, había una advertencia. Y mira lo que dijeron ellos. No fue José. Génesis 42, versículo 21. Aquí la Biblia dice algo muy importante. Ya se fueron y ocurrió esto. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ya estaban fuera de peligro por el momento. O sea, estaban regresando, pero después de muchos años les vino la convicción. Hemos pecado contra nuestro hermano José. Se referían a José. Le vimos en angustia cuando le vendimos. Con angustia nos rogaba, pero no lo escuchamos. Pero ello ha venido sobre nosotros hoy. Ha venido nuestra angustia. Los años habían pasado. Ahora el hecho se presentaba nuevamente. O sea, ahí salía nuevamente, venía a hacerse presente, porque la malicia de ellos se manifestaba en ese momento. Estaban diciendo, estamos pagando lo que cometimos hace muchos años. Amado, puede haber muchas cosas que estés ahorita tú cosechando de lo que sembraste hace un año, 2, 5, 20, 30. ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Pues cada uno de nosotros. Si hay una familia destruida, si hay un hijo rebelde, o sea, si hay infidelidad, si hay muchas cosas dentro de tu hogar, es por una razón. Varón, mujer, tú eres responsable. Y debes reconocerlo. Debes de reconocerlo. Lamentablemente pasaron muchos años para que ellos dijeran, hicimos mal. Oye, cualquier persona que lo viera dijera, oye, ¿cómo vendes a tu hermano? ¿Por qué vendes a tu hermano? Eso está mal. ¿Qué hay en tu corazón? Odio, rencor, resentimiento, mucha malicia, amargura. ¿Qué había en estos hombres? Toda esa clase de males que te acabo de mencionar. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué los hijos se están desviando? ¿Por qué la familia se está desintegrando? ¿Por qué se les permite hacer cosas contrarias a los mandamientos a los hijos? ¿Por qué, amado? Por una razón, porque uno mismo lo permite dentro del hogar. Ellos mismos se lo permitieron. Ellos mismos vendieron a José. Ellos mismos son los que hicieron la maldad. Tú mismo puedes seguir cometiendo maldad, promoviéndola dentro de tu hogar y va a ser responsabilidad tuya. No es de Dios. Era el resultado, amado, de no conocer y haber escuchado a Dios. Si tú conoces o has escuchado hablar de Dios, ven a Dios. Ama a Dios, guarda sus mandamientos, sé conocido de Él. Y entonces las cosas, mira, van a comenzar a cambiar. Las cosas van a ir bien, pero si tú no conoces a Dios, amado, te va a ir mal. Pero no porque tú no conozcas a Dios, no creas que Dios va a dejar de tener en cuenta todas tus obras. Y el día de mañana vas a cosechar todo ello. Así como pasaron los años y fueron confrontados. Ahora sí vino aquella maldad sobre ellos. Cuando te pida cuenta Dios, cuando te prueba Dios, o sea, cuando te vaya a juzgar Dios, todas las cosas van a salir a la luz. Todo va a salir a la luz.
O sea, cuán importante es aceptar quién eres. O sea, cuidado y lleguemos delante de aquel que todo lo sabe. O sea, cuidado y lleguemos delante de Dios sin haber confesado lo que somos. Y tener que decir, pero es que, Señor, y yo cantaba y yo oraba. O sea, cuidado. Porque Dios no puede ser burlado. Dios todo lo sabe. Pero quería decirle, quería o esperaba de Caín, Señor, es que ya lo maté. Esperaba de Adán, Señor, es que ya te desobedecimos. ¿Soy guarda de mi hermano? La mujer que tú me diste, Señor. A justificarse. Estos hombres de la misma manera ocurría. Ahora, ¿ya viste? Ahora sí ya nos ocurrió. Se encontraban en grande angustia porque había una advertencia sobre ellos de muerte si no traían a su hermano y lo reconocían. Pero mira ahora qué decía este hombre llamado Rubén. Génesis 42, versículo 22 dice, entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y les dije? Yo se los dije, no pequen contra el joven y no escuchaste. He aquí también se nos demanda ahora su sangre. Yo se los dije, acuérdate, yo te lo dije a ti, Judá, Simeón, Leví, acuérdate, yo Rubén se los dije en ese momento. El teatro se les había venido abajo. Dios los conocía, José los conocía, pero ellos no lo conocían a él. Y estaban en grandes aprietos porque José los tenía en sus manos. Así los tenía, amado. ¿Sabías tú que Dios te tiene aquí? Si Él cierra tu mano, acabará contigo. O sea, Dios nos tiene aquí, amado. No puedes tú, ninguno de nosotros puede escapar de Dios. Llegaremos ante su presencia en aquel día y te va a pedir y me va a pedir cuentas. Aunque te hagas el desentendido ahorita, el que no escucha, aunque estés indiferente, aunque seas incrédulo en aquel día, mira, llegarás. Tu conciencia te despertará. El temor que te sobrecogerá te va a despertar. Vas a tener que estar muy atento a la presencia de Dios. Ahí nada de que, Señor, espérame ahorita, no tengo tiempo. Nada de eso. Esto, amado, no solamente los despertó en ese momento y no solamente les puso alerta para que estuvieran en sus 5 sentidos, sino aún este hecho de que José los tenía en sus manos, les trajo a la memoria, les refrescó la memoria para recordar aquel mal proceder que habían tenido hace muchos años. Así va a ser con la presencia de Dios. Cuando llegues delante de Dios, amado, ahí sí te vas a acordar de todo. Ahí no vas a poder decir, es que no me acuerdo, Señor. Bueno, Dios te va a recordar todo, amado. Acuérdate. ¿No te acuerdas? Te lo voy a recordar, Dios te va a decir. Todo nos va a ser recordado. Ahora sí, Rubén decía, yo se los dije, yo se los advertí, pero nunca lo impidió, amado. Nunca lo impidió. O sea, él se hubiera opuesto, no lo van a vender y se acabó. Se acabó. Amado, Rubén era, no recuerdo si el mayor o uno de los mayores de los hermanos. Él tenía la autoridad para decir, esto no se va a hacer. Mas lo permitió. ¿Qué has permitido en tu vida? ¿Qué has permitido en tu hogar? No te lamentes el día de mañana, en un futuro o cuando estés delante de Dios. Lamentate hoy. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Dice la palabra de Dios en Oseas. En respuesta dice, laméntese de su pecado. Lamentate de tu pecado. José los tenía en sus manos. Los conocía, pero ellos a José no lo conocían. Yo te pregunto hoy, ¿tú conoces a Dios? ¿Eres conocido de Dios? ¿O conoces hombres, religiones, movimientos, a un líder? ¿A quién conoces? Eso no va a funcionar el día de mañana. Delante de Dios no funciona. No funciona, amado. No te servirá. Aquí lo que sirve, o cuando lleguemos delante de Dios, va a ser que Él te reconozca y que Él te quiera abrir la puerta. Primera de Juan 4, versículo 8, dice la Biblia, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ellos no amaban, no conocían a Dios, los hermanos de José, por una razón, porque vendieron a su hermano, por ello no conocían a Dios.
Esa fue la razón de vender a su hermano. O sea, Dios es amor antes que conocimiento, lo cual envanece. Amigos, hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Él nos ama, te quiere amar a partir de ahora. Pero hay algo que quizá tienes que confesar, hablar, porque estás en su mano. Y con este texto termino. Juan capítulo 10, versículo 14. El Evangelio dice 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te conoce el buen pastor a ti? ¿Tú conoces su voz? A lo mejor le conociste, pero ya tiene mucho tiempo que no escuchas su voz. A lo mejor fuiste conocido de él, pero ahora te has alejado y te has perdido. Pero Dios sabe de tus caminos. Pero ¿y si no le conoces? Hoy ven a conocer a Dios. En ti está. Evítate lo que le ocurrió a los hermanos de José. Y mejor ven a Dios. O sea, mejor es que en ese momento estos hombres hubiesen abierto y hubiesen hablado toda verdad ante José. Toda verdad. Sí, mira, tenemos un hermano menor que quedó allá. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. José esperaba que dijeran, oye, que dijeran, pero también teníamos otro hermano y lo vendimos y le dijimos a nuestro padre, o sea, esperaba una confesión voluntaria. Dios espera una confesión voluntaria porque Él te conoce aunque tú no lo conozcas. ¿Qué hay de ti? Cerremos nuestros